¿Qué tal, gente? Me paso por aquí para hacer un mini vídeo sobre el calendario. Ya sabéis, esta semana es una semana especial para mucha gente en el mundo de la NFL porque el jueves por la noche, ya viernes aquí en España, 2 de la madrugada, como si fuera un partido de jueves por la noche, horario de prime time, programas especiales sobre el calendario. Conoceremos todo el calendario y muchas veces cuando llegan estas fechas hay mucha gente o que no lleva tanto tiempo viendo NFL o que no conoce tanto la distribución por divisiones, por conferencias, no está tan metido en ese mundo, que pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace el calendario? ¿Cómo se eligen a los rivales? Porque no se juegan tantas jornadas como para jugar contra todos, ¿no? Que es lo que a muchos les extraña. En otras ligas norteamericanas se juega no solo una vez o dos, sino incluso más contra el resto de equipos, y aquí es todo un pelín distinto. Bueno, vamos a hacer un repaso más o menos general, incluso con un ejemplo práctico que yo creo que al final es lo más útil, para que la gente tenga un poco claro cómo se confecciona. Eso sí, recordar que esta próxima temporada, esperemos que haya temporada y que todo vaya bien, debería ser la última con un calendario, o puede ser la última con un calendario de 16 partidos para cada equipo. Podría aumentarse, parece que es la idea de la NFL. Así que vamos a explicar rápidamente, recordar, en la NFL se juega 17 semanas, hay 17 jornadas. Siempre hablamos de 17 semanas, eso no quiere decir que se jueguen 17 partidos, se juegan 16. Todos los equipos juegan 16 partidos en temporada regular y en una semana descansan. Una semana de descanso para cada equipo. Por apuntar un pequeño detalle, esa semana de descanso nunca es una de las 3 primeras y tampoco es una de las 5 o 6 últimas. Suele ser cuando ya todos los equipos han descansado y ya se va del tirón. Con lo cual, los descansos cada equipo los hace una semana distinta, pero suelen ser todos entre la semana 4 y la 10-11 más o menos. Esa es más o menos la idea, para que a partir de Acción de Gracias, más o menos, final de noviembre y todo diciembre, por supuesto, ya jueguen todos los equipos y todos los equipos peleen ya en igualdad de condiciones habiendo ya descansado. Eso es lo más importante, son 16 partidos, pero ¿cómo se elige a los 16 rivales? ¿Qué es lo importante? Hay que recordar que aquí en la NFL es muy importante tu división. Siempre es mucho más importante los partidos que juegas contra rivales de tu división. ¿Por qué? Porque de esos 16 partidos, 6 son contra tus rivales de división. Recordar, divisiones de 4 equipos, siempre todos los equipos tienen 6 partidos de esos 16 contra sus rivales de división. 3 en casa y 3 fuera. 1 fuera de casa y 1 en tu casa. Eso es lo más sencillo del calendario, ¿no? Siempre eso se respeta, con lo cual cada equipo juega contra sus rivales de división todas las temporadas 2 veces. A partir de ahí entra lo que se llama el sistema rotatorio de la NFL. Cualquier equipo juega cada temporada contra los 4 equipos de una división de la AFC y los 4 equipos de una división de la NFC. Eso siempre todas las temporadas, y esas divisiones van rotando. Da igual, por ejemplo, eres New England Patriots, jugarás siempre contra 4 equipos que conforman una división de la NFC y 4 equipos que conforman una división de tu propia conferencia, de la AFC. Esos son otros 8 partidos. Llevamos ya 6 más 8, 14. Solo quedan 2 partidos más, que es un poquito el detalle más complicado de entender, por decirlo así, y es que, además de esos partidos contra tus rivales divisionales, y además de jugar contra 2 divisiones, una de cada conferencia, vas a jugar otros 2 partidos que van a ser contra los 2 equipos que hayan quedado en tu posición en tu conferencia. Por ejemplo, poníamos el caso de Patriots, ahora lo veremos con un caso práctico. Si tú te toca jugar contra la división sur de tu propia conferencia, habrá 2 divisiones, la este y la norte, ellos son de la este, la oeste y la norte, contra los que a priori no vas a jugar partidos. De esas 2 divisiones que quedan, jugarás contra el equipo que ha quedado en tu misma posición, por ejemplo, si fueran los Patriots contra los 2 primeros. Vemos en lo que es mejor el caso práctico. Vamos a poner el ejemplo de los Atlanta Falcons. Tienen que sumar 16 partidos. Evidentemente, ellos van a jugar siempre 6 partidos contra sus rivales divisionales. Saints, Buccaneers y Panthers. 3 en casa, 3 fuera. Esos 6 partidos, todas las temporadas, se repiten. ¿Cuáles son los que no se repiten? Los otros 10. El caso de los Atlanta Falcons. Este año, ¿contra qué división de la AFC le toca jugar? Contra la oeste, con lo cual jugará contra Broncos, Raiders, Chargers y Chiefs, 2 en casa y 2 fuera. Este año, ¿contra qué división de su propia conferencia de la NFC le toca jugar?
contra la Norte, con lo cual, lo mismo que lo hemos visto en el caso anterior. Jugará 4 partidos contra el Lions, Bears, Packers y Vikings, 2 en casa y 2 fuera. Ya suman 14 partidos y además ellos, como no van a jugar esta temporada en su conferencia contra rivales ni del este ni del oeste, en esas 2 divisiones hay un equipo que ha quedado en su misma posición, que es la segunda posición, que son Seattle y Dallas. Esos 2 equipos son los que completan el calendario. Recordar, haciendo un repaso, 6 rivales divisionales, 3 partidos en casa y 3 fuera, 4 partidos contra una división de la otra conferencia, 4 partidos contra una división de tu propia conferencia y luego otros 2 partidos contra los que han quedado en tu misma posición y en tu misma conferencia. 2 apuntes, 2 curiosidades. Por ejemplo, en este caso de Atlanta, ellos quedaron segundos en la NFC Sur, quedó primero Nueva Orleans, y Tampa Bay, a pesar de también terminar con 7-9, quedó tercero. ¿Por qué es importante este detalle de jugar contra los equipos de tu misma posición? Porque se trata un pelín de nivelar, ¿no?, la dureza del calendario. Si tú has quedado segundo, a priori tu calendario es un pelín más duro. Por ejemplo, en el caso de Atlanta, para mí no es tontería, porque con el mismo récord que Tampa, ellos son segundos, tienen que jugar contra Seattle y Dallas, que son también segundos en sus divisiones, y sin embargo Tampa va a jugar contra Giants y contra Rams, que yo creo que son 2 equipos de menos nivel, a priori, porque quedaron terceros, tanto Tampa como Giants como Rams. Esa es una de las curiosidades, es uno de los detalles que se hace para ajustar la dureza de calendario. Tampoco hay que volverse loco con esto, porque de un año para otro los equipos cambian mucho, no tienen por qué garantizar, ¿no?, que al haber quedado segundo vayas a jugar contra 2 equipos mucho más complicados que habiendo sido tercero, pero bueno, es una medida que coloca la NFL para tratar de igualar la dureza del calendario y igualar la competición, al fin y al cabo. Por último, un detalle muy, muy curioso y muy extraño. Tom Brady, por ejemplo, durante sus 20 años de carrera, os preguntaréis, él nació en San Francisco, en una localidad, San Mateo, muy cerquita de San Francisco. ¿Cuántas veces ha jugado en San Francisco? Pues fijaros, él comienza a jugar 2000, 2001 ya como titular. En 2004 le toca jugar contra San Francisco, en casa, en Boston. En 2008 le debería tocar 4 años después, es un rival de la otra conferencia, cada 4 años New England tiene que jugar contra San Francisco. 2008 le toca jugar en San Francisco, está lesionado, es el único año que está lesionado, no juega. 2012, 4 años después, otra vez juega contra San Francisco, otra vez en Boston, con lo cual tuvo que esperar hasta 2016, casi llevando 17 años en la liga, para jugar por primera vez un partido como visitante, como quarterback de los Patriots, en su casa, en su ciudad, en el estadio del equipo al que él animaba de joven. Fíjense qué curiosidad, incluso que tuvo que jugar ese partido en 2016 en el Levi's Stadium, ya en el nuevo estadio en Santa Clara, y ni siquiera, a pesar de todos los años que jugó en la liga, mucho antes de que empezara a usarse ese estadio, ni siquiera tuvo oportunidad de jugar en Candlestick Park, que es donde él veía a los 49ers de pequeño, con lo cual es curioso, ¿no? Un equipo juega contra los rivales de su otra conferencia cada 4 años, son 4 divisiones, van rotando cada 4 años, y contra los rivales de tu propia conferencia mínimo cada 3 años. No tu división, pero las otras 3 van rotando cada 3 años. Alguno, para terminar, dirá, bueno, ¿por qué estamos viendo, por ejemplo, últimamente muchos partidos entre Patriots y Chiefs? Bueno, al ser, por ejemplo, equipos que comparten conferencia y que vienen quedando primeros en varias temporadas, evidentemente, siempre que compartas posición y compartas conferencia, vas a enfrentarte de manera repetida. Espero que haya servido, cualquier duda nos la comentáis, es un vídeo que además seguramente podéis usar cuando se acerque la temporada, pero recordar, este año todavía son 17 semanas, 16 partidos y muchísima importancia de los rivales divisionales, por eso todos se empeñan, ¿no?, en quitarle un receptor, Dallas a Filadelfia, en fichar un cornerback porque el rival divisional tiene buenos receptores, es muy importante los rivales divisionales. Seguimos viéndonos en el níquel. Seguir disfrutando del calendario, de toda esta off-season, viene una travesía, pero aquí estaremos para acompañaros.